Y nuestro tema en este día es un gran evento para los gentiles. Y en verdad es un gran evento. Es extraordinario que el historiador inspirado Lucas toma un capítulo y medio para describir el encuentro del apóstol Pedro con este Cornelio, este centurión romano. Son 66 versículos para describir un evento. De seguro, esto es algo de gran significado. Y es así. El Espíritu Santo, acá en este capítulo 10 de Hechos, aplica un freno y hace que la narración sea más lenta. ¿Por qué? Porque esto muestra que lo que está pasando acá es de mucha importancia. Y así es que nos regocijamos de ver a esta narración de esta manera. Cesarea estaba a unas 25 millas al norte en el camino de la costa de Jopa, donde el apóstol Pedro había estado. Era un centro romano. En realidad, la residencia del gobernador romano estaba ahí. Leemos acá en el primer versículo de la compañía italiana. Y esto de seguro que se refiere a la famosa o al famoso séquito italiano, o un batallón de las tropas romanas que fueron enviadas ahí. Y Cornelio evidentemente era un centurión de este séquito, de este grupo. Algunas traducciones modernas le llaman un regimiento, pero no era tan grande como un regimiento. Era literalmente un séquito, es decir, como unos 600 hombres. Y seguramente sabrás que había 600 centuriones en un séquito, y un centurión era como un brigadier, uno que mandaba a un grupo a un grupo de estos 6 grupos dentro del séquito. Cada grupo tenía 100 soldados. A Cornelio se le describe en este versículo 2. Pero primeramente quisiera hablar de cómo es que estos versículos introducen a un buscador histórico. Y ese puede ser nuestro primer encabezado. Cornelio, un buscador histórico. Y ahora sabemos que el eunuco de Etiopía, el consejero de la realeza, podríamos decir, de Etiopía, lo que le llamamos Sudán hoy en día, él había sido convertido, este eunuco. No el primero que había sido convertido, pero es la primera conversión de un gentil que es registrado en la Escritura. El mandamiento a los discípulos había sido que ellos tenían que predicar y evangelizar en Samaria, en Jerusalén y al mundo, a los gentiles en todo lugar. Pero ellos solamente habían obedecido algo de este mandamiento. Habían predicado en Jerusalén, en Judea, en Galilea, y muchas personas habían sido convertidas. Miles de personas en Jerusalén, 10,000 como tú sabrás, y habían sido dispersados luego por la persecución. Pero aún no se habla de una evangelización a los gentiles. Luego Felipe llevó el evangelismo a Samaria, y esto podríamos decir que es unas 2/3 parte del mandamiento que se les había dado de evangelizar. Y habían pasado hasta ahora unos 6 años y hasta ahora no había evangelización a los gentiles. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que había ido mal? Bueno, este capítulo nos explica y nos dice el problema. El problema era el prejuicio de los judíos para con los gentiles. Este problema estaba en el corazón aún de judíos convertidos. Después del día de Pentecostés había muchos convertidos. El tiempo pasó y estos judíos aún entendían que lo que la ley les decía, que no debían juntarse con los gentiles. Pero el Señor Jesucristo había abrogado la ley ceremonial, no la ley moral. Entonces los rituales y los mandamientos que se había dado a los judíos como gente habían sido abrogados. Eso era solo hasta la venida del Señor Jesucristo.
Y entonces estas cosas habían sido abrogadas, terminadas. Y esto debería ser claro para los judíos, pero no fue así. El prejuicio antiguo de los judíos estaba aún en el corazón, aún de los judíos convertidos. Y ellos no estaban eh, predicando el evangelio a los gentiles. Entonces Dios mismo interviene y lo hace con bondad y con amor. Y el primer instrumento que es preparado es el gentil eh, que será convertido, este Cornelio. Había en Cesarea un hombre. Esta es la forma en la cual Lucas introduce a una persona significante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Ahora, este Cornelio era un hombre que tenía los medios económicos, no era el centurión típico que tenía 100 más o menos a su mando, soldados. Este centurión estaba a cargo de un escuadrón, podríamos decir, de un séquito que era muy privilegiado. Él era un centurión, Cornelio, de un hombre, era un hombre que era devoto, piadoso, en el versículo 2. Pareciera que de los capítulos 11 y 12, pareciera que él era eh, un prosélito, y parece que él se inclinó a la fe judía. No, no sería él un prosélito del todo, era uno que compartía algunos de los privilegios de los judíos, era un prosélito que no era un judío. Los prosélitos que eran convertidos al judaísmo eran ciudadanos de segunda clase, se podría decir. Pero Cornelio era un prosélito de la puerta, podríamos decir. Medio prosélito. Está queriendo entrar, pero aún no ha sido circuncidado. No es todavía judío. Él es un hombre piadoso, está casi con los judíos y tiene mucho respeto por la fe de los judíos y él asiste a sus alabanzas. Él entonces era un piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Parece entonces que Cornelio habría tomado como sus sirvientes, como sus esclavos, podríamos decir, a gente que creía como él en el Dios verdadero, el Dios de los hebreos, de los judíos. Y él con ellos estudiaría las escrituras del Antiguo Testamento. Cornelio sería un hombre de oración, un temeroso de Dios. Entonces, sus esclavos, sus siervos, se habrían convertido por medio de su testimonio, o tal vez él los eligió porque ellos eran también piadosos, y él les daría una oportunidad a ellos. Esta es la evidencia que tenemos de que él era un hombre que tenía mucho dinero. Él sería uno que daba dinero para las causas de necesidad. Y él oraba a Dios siempre, no solamente en la alabanza pública, sino privadamente también. Uno pensaría que él era convertido, pero no podemos decir, no estamos seguros del todo. Yo le llamo con cuidado un buscador de Dios, pero tal vez en su corazón era convertido. Tal vez no entendía todavía las cosas de Cristo, pero era convertido como los judíos de antaño. Ellos creían que vendría el Mesías un día. Ellos creían en la necesidad del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Y ellos en la antigüedad se unían con los judíos y la forma en la cual ellos alababan a Dios. Y tal vez así era con Cornelio. Se puede ver que él era sincero y serio. Y pareciera que él estaba orando, entre otras cosas, para tener luz, entendimiento. Tal vez él oraba y decía, ¿quién es el Mesías? ¿Es el Mesías de Nazaret? Tal vez él se preguntaría de esta forma. Y los judíos, los religiosos dirían, no, él no es. Pero Cornelius pensaría que sí, Jesucristo era el Mesías. En el versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Esta es una de las visiones de este pasaje. Quiero decir
algunas palabras acerca de las visiones. Él, mirándole fijamente, la visión era de un ángel. Los ángeles siempre aparecen en el Nuevo Testamento en visiones como hombres jóvenes. Y la gente se alarmaría al ver a un ángel. Podías mirar a Cornelio y le dice al ángel, ¿qué es, Señor? Él tiene suficiente luz de la Escritura para dirigirse a él de esta forma. ¿Qué es, Señor? Y le dijo el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Podríamos decir que Dios se ha acordado de tus oraciones y de tus buenas obras. No que esto nos dice que somos salvos por buenas obras, sino que las buenas obras eran una marca de su sinceridad espiritual en Cornelio. Y Dios dice, tus oraciones han sido respondidas, han sido escuchadas. Y sabemos que Dios escucha las oraciones de su gente. Creemos nosotros con todo nuestro corazón que es así. Y hay veces en las cuales, en nuestras vidas, cuando hay de repente un tiempo de alarma o también un tiempo en el cual nosotros nos debilitamos y nos olvidamos que hay un Dios que responde las oraciones, que hay un Salvador en el cual podemos confiar, un Salvador al cual nunca nos deja de lado. Él siempre nos tiene en su mente y que nosotros podemos hablar con Él, apelar a Él. Pero a veces nos quedamos en nuestra melancolía y en nuestras reacciones malas por horas y a veces por días. ¿Qué cosa más terrible es esta que nosotros nos pongamos en este estado? Imagínate que a alguien le haya pasado algo malo y te pones mal por horas y días aún, cuando hay un Dios que nos escucha continuamente. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Eran preciosas ante los ojos de Dios. Y ahora su instrucción. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Pedro, el apóstol Pedro, le diría lo que Dios quería que haga Cornelio. Por supuesto que él había estado orando por luz y por guía a este Cornelio, y él envía entonces por este hombre, porque él le diría lo que tenía que hacer. Voy a desviar un momento ahora. Algunas personas dicen, leo Hechos capítulo 10 y veo que Cornelio se le da una visión y también a Pedro y Dios trata con ellos directamente y les habla. Y hay visiones en todas partes del Nuevo Testamento. Y hoy en día debemos tener visiones y podemos ver al Señor y podemos escuchar su voz y podemos tener comunicación directa con Él. Puede darnos palabras de sabiduría y de entendimiento. Está acá, está en el libro de los Hechos. ¿Estás diciendo acaso que el libro de los Hechos no es para hoy en día? ¿Estás diciendo que todo esto ha parado? ¿Acaso eres uno de esos cesacionistas terribles que piensan que estas cosas han pasado y no son más válidas para este tiempo? Esta no es una forma sabia de ver a este pasaje, porque por 1900 años más o menos de la historia de la iglesia cristiana, los reformadores y los antiguos, ellos veían a estas visiones como ser especiales, como especiales para este tiempo, para esta ocasión. Eran cosas especiales. Antes de que la escritura sea completada, esto era especial, mientras los apóstoles estaban vivos. Pensemos entonces por un momento en lo significante de este evento. Dios iba a iniciar la misión gentil. Él lograría dos cosas. Primero, él imprimiría en los apóstoles y en toda la gente cristiana, los judíos convertidos y los gentiles convertidos, él imprimiría en sus mentes que la ley ceremonial había sido abrogada y había sido terminada, cumplida, finalizada. Ellos no lo entendieron, pero deberían haberlo entendido porque el Señor Jesucristo se los enseñó. Los profetas lo habían profetizado, era tan claro, era obvio que los símbolos y las ceremonias apuntaban a Cristo y a su venida y a su obra. Y Él cumplió todas estas cosas.
Y las ilustraciones y las ayudas visuales terminaron y fueron terminadas. ¿Por qué? Porque Cristo vino. Pero ellos no entendieron esto del todo. Aún maestros convertidos como Pedro, por muchos años después de Pentecostés, aún él pensaba que la ley del Antiguo Testamento tenía demandas morales sobre ellos. No estamos hablando solo sobre la ley moral, que continúa teniendo demandas sobre la gente del Nuevo Testamento y habla de los estándares de Dios, pero la ley ceremonial, que dice no puedo hablar a los gentiles, no puedo tener una amistad cercana con ellos, no puedo comer con ellos, no puedo alojarles, puedo tener una relación separada con ellos, puedo comprar, vender con ellos y demás, pero nada más, cosas que sean necesarias. Pero no puedo asociarme cercanamente con ellos. Y ellos pensaban que les aplicaba a ellos, que como cristianos ellos tenían que obedecer a la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Entonces, uno de los logros con estas visiones es el confirmar que la ley moral, la ley ceremonial había sido abrogada. Y esto se le será enseñado a Pedro de una forma tal que todos los convertidos le creerán. Todos los convertidos judíos le creerán. Y ahí es donde vienen las visiones. Esto tiene que ser obviamente lo que Dios había hecho, no lo que Pedro había soñado. Él tiene que poder convencer a todos los otros, primeramente, acerca de la abrogación de la ley ceremonial y segundo, que la misión a los gentiles tiene que empezar. Es parte de la gran comisión. Es ahora el tiempo de Dios en el que se debe empezar esto. Entonces, estas dos cosas se habían logrado con esta visión. Por eso es que el Nuevo Testamento está saturado de visiones. No hay forma en la cual Pedro se encontraría con Cornelius, porque Pedro estaba muy alejado de Cornelius. Él nunca había escuchado de Cornelius. Cornelius tampoco habría escuchado de Pedro. Ellos no estaban en el mismo lugar, nunca se habían encontrado antes. Y de repente Pedro no podía haber dicho, mañana voy a ir a Cesarea y de repente me voy a encontrar con alguien a quien voy a testificar en Cesarea. No, Pedro no tenía esto en mente. Tiene que ser evidente de que Dios ahora está tomando la iniciativa. Y Pedro no solamente tiene que creer esto él mismo, sino los otros judíos convertidos. Entonces Dios se le aparece a él en una visión. Y también se le aparece a Cornelius como envía un ángel para hablarle. Y esto es muy especial. Esto es único. Hay una razón para esto, hay un propósito. Es poderosa la razón y es grande. Entonces no ves a este pasaje y dices, esto es lo que debería estar pasando hoy en día, lo que debería pasar mañana. Esto es una cosa ordinaria. Esto es para todos nosotros las visiones. No fue así en el Nuevo Testamento. Estas ocasiones fueron reservadas para los apóstoles y para los apóstoles. Y la iglesia siempre sabía esto. Pero más o menos entrando al siglo XX más o menos, un grupo pequeño de personas que no fueron muy bien enseñadas. Eran temerosos del Señor, pero miraron a este pasaje y dijeron, tenemos que experimentar estas cosas hoy en día. Y así empezó el movimiento pentecostal. Ellos eran gente queridos, pero no fueron bien enseñados. Y esta es la historia del movimiento pentecostal. Ellos habían entendido de la interpretación de la iglesia a lo largo de la historia, de la reforma y demás, y cometieron un error. Ellos eran cristianos, gente querida, pero ellos pensaron que las visiones y demás eran para hoy en día y no entendieron el contexto ni los eventos de la ocasión en los cuales estas visiones habían pasado. Pero ellos eran un grupo pequeño del cristianismo, hasta que en 1950 vino el movimiento carismático y explotó en un movimiento masivo. Puedo acordarme con un hombre joven que yo había hablado con muchas personas que se volvieron carismáticos y no entendían cuán especial son estas visiones que se dan en el capítulo 10 y en otros lugares.
Entonces aquí en el versículo 5 encontramos que él envió a Jope. En el versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Este devoto soldado le iba a llamar Batman, pero muchos jóvenes hoy en día piensan que Batman es alguien que lleva una capa, como se nos muestra en las películas. Entonces solo le iba a llamar un asistente personal. Y él, Cornelio, les envió a Jope y les confió todo. Ellos eran creyentes como él, ellos creerían el Mesías que vendría. Y en el versículo 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Entonces estos hombres habían sido enviados por Cornelio. Y Pedro sube a la hora sexta a la azotea y luego viene la visión trascendental. Esta sería la visión trascendental por medio de la cual Dios cambiaría todo. Versículo 10. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Por si acaso esto es trivial y no da tal vez mucha ayuda a los jóvenes que quieren comer 5 a 6 veces al día. Pedro no estaba de hambre, sino que había estado sin comida. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. El versículo 11. Y vio el cielo abierto. Esto era algo del cielo, era algo puro, era algo santo, era algo precioso. Vino del cielo. Algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Un gran lienzo es como una sábana que implica de color blanco, de acuerdo a la costumbre de ese tiempo. Es todo acerca de la pureza, santidad. Que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Es una visión. Y en el versículo 12, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Todos estos animales estaban ahí. Ahora, ellos tal vez había entre estos animales que eran aceptables bajo la ley judía. Y habrían entre estos animales que eran como comunes. Pero también habían animales impuros. Y todo esto estaba en el simbolismo y en la ayuda visual del Antiguo Testamento. En realidad no eran impuros, pero para los judíos sí eran impuros para enseñarles ciertas cosas. Y entonces en este lienzo, en esta sábana, habían diferentes cosas. Y la voz viene a Pedro y le dice, Pedro, mata y come. Casi no tengo que decirlo, pero si te hace sentir mejor, tú puedes leer la visión como si quisiera decir, levántate, Pedro, cocina y come. Porque Pedro no comería nada crudo. Pero la idea es que si es que él quería comer, se preparará algo, y los animales que son puras y cosas impuras, que no deberían ser comidas de acuerdo a la ley judía, porque representan la impureza, aunque en sí mismas no eran impuras. Y en la visión, en el versículo 14, Pedro dice, no, Señor, ¿te puedes imaginar? Pedro no se atrevería a decir eso si no estaba en una visión. Él no le diría al Señor fuera de una visión, no, Señor, no voy a hacer eso. De ninguna manera, podríamos decirlo en términos modernos. Es enfático lo que se dice acá. Pedro, el apóstol, de seguro que ha aprendido de sus protestas a Cristo en ocasiones anteriores y no le diría no al Señor. Pero en la visión, a él se le hace decir. Es como si él siente las palabras que salen de su boca. De ninguna manera, Señor, de ninguna manera. Y él pensaría, ¿qué estoy diciendo? Él se aterroriza.
la visión le hace decir eso y negar al Señor, pero le enseña a Pedro que eso es exactamente lo que es la actitud de su corazón. Él no lo diría, no lo articularía, él conoce bien para decir esto, pero la visión le está mostrando qué es lo que está dentro de él. No lo voy a hacer, Señor. No, nunca he comido nada impuro y no voy a hacerlo ahora. Pedro está rechazando al Señor. Y la voz volvió a él la segunda vez en el versículo 15. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto fue hecho 3 veces. Y hay un gran debate acerca de esto. Se dice, ¿será que 3 veces Pedro rechazó? ¿O la corrección vino a Pedro 3 veces? Pero 3 veces es un número significativo. Y Pedro, aunque está en un trance, se acordaría de las veces que él rechazó al Señor Jesucristo. Y él no quiere volver a hacer esto. Y de esta forma Dios le muestra que él había estado equivocado, con ese prejuicio que él tenía contra los gentiles, y él los veía como impuros. Y él se imaginaba que la ceremonia del Antiguo Testamento aún aplicaba en este caso. Y, y eso le excusa o le manda a no evangelizar a los gentiles. Entonces Pedro diría, me está mostrando Dios que todas las cosas son limpias, que la ley ceremonial ha sido abrogada y yo estoy reclamando, estoy negando. Y él se queda sorprendido. Pero este es el método que Dios utiliza. Si tú quieres ponerlo de esta forma, él está bajo anestesia. Él le hace pasar por esto una visión. Y esto es amable de parte del Señor. El que pase por esto, experiencia por medio de un sueño, de una visión. Y él se sorprende por su actitud. Y estas cosas se les enseña a Pedro para que él aprenda. Pero esta visión logra en Pedro lo que se debía lograr. Versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, de donde vino. Si yo hubiese estado en los zapatos de Pedro y también tú, cuando habíamos salido de esa visión, habíamos estado temblado, arrepentidos, nos habríamos avergonzado de cuán lentos somos para entender y de la rebelión para con el Señor. Y esto tal vez nos habla a nosotros, porque todos nosotros hemos tenido áreas de desobediencia en nuestras vidas, áreas con las cuales no hemos tratado por muchos años muchas veces, o tal vez por meses, hasta que nos hemos olvidado y hemos continuado en nuestra vida cristiana, más cómodamente, ignorando los deberes cristianos, sin obedecer a los deberes cristianos, a veces alejándonos de las cosas que nosotros deberíamos hacer. Y nos hemos olvidado que estamos en un estado de desobediencia. Y debemos examinar nuestros corazones muy a menudo. Debemos preguntar a Dios y pedirle que nos examine y nos muestre esas cosas con las cuales he sido descuidado. Y tal vez eran cosas grandes o ante nuestra estimación cosas pequeñas, pero son importantes. Muéstrame cómo debo vivir, cómo debo comportarme. Muéstrame que debo arrepentirme y extraer estas cosas de mí, desarraigarlas. Entonces, esta es la aplicación también para nosotros. Pero para Pedro es un punto importante en el cambio de la historia. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, él sabía lo que significaba. Lo que él dudaba es cómo es que él podría aplicarlo. ¿Qué es lo que esto significa para mí? ¿Qué se me está diciendo que haga? Creo que este es el sentido, porque eso no se nos tiene que ver con lo que viene después. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Parece que no golpeaban la puerta en ese tiempo, simplemente llamaban. Y llamando, preguntaron si
moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Vive aquí alguien que se llama Pedro, Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos. No dejes que en tu mente entre duda. Pero es que estos son gentiles, diría Pedro. No puedo escucharles e ir con ellos. No puedo alojarles sin dudar nada. Pero el Espíritu dice: no dudes, porque acabas de aprender una gran lección. No cometas el mismo error, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Y el versículo 22, ellos le dijeron: Cornelio, le hablaron acerca de su reputación, cómo es que él era aceptado por los judíos y cómo es que él había sido advertido o había sido comunicado por un ángel para que enviara a Pedro y escuchar sus palabras. Y el versículo 23, esta es una respuesta prometedora. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Pero ellos eran gentiles. Y Simón, el que dueño de la casa, era también judío. Y él también alojó a los gentiles. Entonces, Pedro está obedeciendo a Dios y él dice, pensaría en sí mismo: no voy a llamar a los gentiles más impuros. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando con otras 6 personas, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Esta fue una cosa extraña y Pedro fue a hablar con Cornelio. Y el versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Él tenía una congregación juntada que estaba esperando. Esto sería un shock, una sorpresa para Pedro. Él no estaba juntándose con un gentil eminente, un oficial militar de Roma. Él se iba a dirigir a una congregación, a su familia, a sus amigos. Habría ahí en esa casa una habitación grande y estaría llena. Y en el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. ¿Como Dios? No, no dice eso. Debemos asumir que Cornelio, como tenía mucha luz espiritual, Cornelio simplemente le ofreció mucha cortesía. Él era un sirviente del Señor. Y Dios le ha pedido que envíe por Pedro. Y él se postró delante de él como alabándole, porque lo estimaba bastante. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo, estoy adicionando algunas palabras, no soy más que un hombre, solo un hombre. Y los escritores antiguos dicen acerca de este versículo: el Papa, que cree que él deriva su autoridad de Pedro, él no actúa como Pedro. Él acepta la adulación y el oficio y la alabanza de la gente. Y él se ve a sí mismo como Cristo, como el representante personal de Cristo. Mientras que Pedro le dijo: levántate, diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre, no más que un hombre. Y así es como nosotros deberíamos ser. Aún entre los evangélicos, esos predicadores célebres, aceptan mucho la adulación, la alabanza y cosas así. Y nosotros abominamos todas estas cosas. Todos deberíamos ser como Pedro. Y esto es lo que se registra, casi entre paréntesis. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y Pedro aún está sorprendido. Leemos en el versículo 28. Esta visión fue recibida por él. La liberación explosiva de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Esto
le haría entender que él no debe mirar más así a los gentiles como impuros. Él estaba siendo lento, él no quería predicar el evangelio a los gentiles. Y esto fue tan dramático que Pedro está sorprendido aún. Es como si él quisiera confesar su error a la primera persona que encuentra. No creo que esté exagerando. Versículo 28. Lo primero que él dijo cuando miró a la muchedumbre: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Estamos hablando de la palabra unirse, unirse con otra nación. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro declara. Pedro aún está sorprendido por la revelación, la visión que había tenido. Este es un asunto importante en la historia de la iglesia cristiana. Versículo 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y luego viene Cornelio, por supuesto, y le dice acerca de la visión que él había tenido. Y muy pronto empieza el sermón. Versículo 34. Y si tuviéramos un tercer encabezado, este se llamaría el sermón interrumpido. Porque se nos dice en el capítulo 11, cuando está hablando a los judíos acerca de la conversación del sermón que tuvo con Cornelios, que cuando él estaba empezando a dar el sermón y vino el Espíritu Santo. Entonces este es el sermón interrumpido. Versículo 34 del capítulo 10 de Hechos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo, y la palabra en el griego es interesante, es en el tiempo presente progresivo. En verdad estoy comprendiendo, podríamos decir. No es muy elegante. Comprendo, está bien, pero hay algo que está pasando en el tiempo presente, en su mente y en el corazón de Pedro. En verdad, aún él está sorprendido. Estoy comprendiendo, podríamos traducirlo también de esta forma, que Dios no hace acepción de personas. He estado equivocado, diría Pedro. Ahora estoy entendiendo. Está penetrando esta verdad en mí. Estoy enfrente de una congregación de gentiles y todos ustedes me están mirando de una forma tan atenta, pareciera Pedro decir. Cornelio, su familia, sus amigos, sus sirvientes, todo está en orden y él quiere escuchar lo que yo quiero decir. El Señor ya ha obrado en tu corazón, Cornelio. Eso se puede ver. Algunos de ustedes ya caminan con él y yo tengo el privilegio de presentarles a Cristo. Todo esto me hace dar cuenta cuán equivocado había estado. Este es el sentido. En verdad, yo percibo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Podríamos decir que Dios acepta a estas personas. Y luego Él es llenado. Él habla acerca de Cristo, acerca de quién compró, del que compró la salvación de los que le escuchaban. Y después vemos un poco de historia acerca de cómo es que Dios había predicado a los hijos de Israel la paz por medio de Cristo Jesús. No puedo hablar mucho más, pero versículo 37, las palabras misteriosas. Vosotros sabéis, ellos sabían, Cornelius en Cesarea, un romano, él y su familia y sus amigos sabían de estas cosas. Ellos tendrían que haber sabido acerca de Juan el Bautista porque las noticias corrían rápido. Aún los soldados romanos sabían acerca de los eventos en Judea, en Jerusalén y de lo que había pasado. Vosotros sabéis. Pedro confiadamente puede decirles en esa casa en Cesarea de Cornelio: vosotros sabéis acerca de Juan el Bautista, y él habló de la señal de que Cristo había venido.
y que había sido publicado en toda Judía, entre la nación de los judíos, y empezó en Galilea después del bautismo que Juan predicó. Y esto nos hace entender cómo es que los romanos aún sabían acerca de lo que estaba pasando en la Tierra Santa. Versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Tú crees que Cornelio sabía acerca de esto? Está hablando de la Trinidad, habla de Dios el Padre, del Espíritu Santo y de Jesús, los tres en un solo versículo. ¿Sabía Cornelio acerca de esto? Parece que sí. ¿Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Y el versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo. Hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y luego él habla acerca de la crucifixión. Al final del versículo 39. A quien mataron colgándole en un madero. Y el versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase la resurrección. ¿Sabían ellos acerca de la resurrección? Posiblemente. Pero Pedro les va a decir algo que ellos no sabían. Versículo 41. No a todo el pueblo. El Señor resucitado no fue mostrado a todos. Este es un versículo interesante. Sino a los testigos que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Se refiere a los apóstoles. A Pedro, el apóstol, y a los otros apóstoles y otros creyentes verdaderos. 500 en Galilea. Solo creyentes vieron al Señor Jesucristo resucitado. Los incrédulos nunca vieron al Señor resucitado. Y eso lo hace muy claro cuando explica a Cornelio y a su gente. ¿Pero por qué no? Porque eran incrédulos. Ellos lo habían desmentido. Ellos no eran dignos de esto. Ellos no tenían las facultades espirituales para entender. Y ningún creyente va a ver al Señor resucitado hasta que lo vean en gloria como su juez. Entonces Pedro les dice no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos anteriormente por Dios. Y yo vi al Señor resucitado, él dice. Eso es lo que le dice a Cornelius y a aquellos que se habían reunido en la casa de Cornelius. Y aquí, este es el mandamiento para predicar, evangelizar. Y Pedro empieza recién a evangelizar en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ellos sí habían creído. Ellos sí habían confiado en la misericordia de Dios. Ellos ya habían nacido de nuevo. Ellos ya tenían luz espiritual. Había un componente que faltaba. Alguien necesitaba decirles acerca del Mesías en quien habían ellos confiado por perdón, que ese Mesías ya había venido y que era Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. Y ahora, con la luz completa del Evangelio, ellos podían confiar en Jesucristo, tenerle y amarle. Pedro ni siquiera había empezado a explicarle todas estas cosas cuando el Espíritu Santo vino. ¿El Espíritu Santo será que viene muchas veces de esta forma? No, él vino solamente en el día de Pentecostés a los judíos convertidos, también en un mini Pentecostés a un número reducido de convertidos samaritanos, enseñando que Samaria ya estaba dentro de la iglesia. Y ahora viene en la tercera reunión de gentiles convertidos, judíos, samaritanos y gentiles. 2 mini Pentecostés, entonces, y no habría más. El Espíritu Santo estaría con su iglesia. Habían otras aplicaciones que quería hacer, disculpen, pero solo tuvimos tiempo para mirar al buscador histórico, a Cornelius, a ver esta visión trascendental de Pedro y cómo es que el
había sido interrumpido este sermón de Pedro por el derramamiento del Espíritu sobre los gentiles.